buenas tardes. Mi nombre es Félix Moreira y hoy vamos a ver una clase de óptica y su laboratorio. Para esto primero vamos a hablar de un poco de teoría y luego vamos a proceder a la realización de ejercicios y finalmente vamos a consolidar todo lo que hemos visto. Por favor, vamos. Espejos planos y espejos esféricos. Ecuación de los espejos. ¿Qué es un espejo plano? Un espejo plano es un tipo de espejo cuya superficie reflectante es plana, pulida y debidamente acondicionada para reflejar bien la luz, produciendo así una imagen. Aquí en pantalla podemos observar un espejo plano con las características que describimos anteriormente. Estos espejos producen dos tipos de imágenes. La imagen real es cuando está formada sobre los propios rayos de luz. La imagen virtual es cuando está formada por las prolongaciones de los rayos. ¿Qué son los espejos esféricos? Un espejo esférico es aquel cuya superficie tiene un radio de curvatura, R constante, en función de si el objeto se refleja en el interior o el exterior de la esfera. Es posible distinguir dos tipos de espejos esféricos. Están los cóncavos, si la curvatura del espejo es hacia adentro, desde el punto de vista del observador. Los espejos cóncavos también son llamados convergentes. Ejemplos: el telescopio y espejos para dentistas. Convexos, si la curvatura es hacia afuera. Los espejos convexos se los denomina divergente. Ejemplo, los espejos retrovisores y espejos normales. Aquí podemos observar una imagen de cada uno, que cumplen las características que describimos. Una característica especial de los espejos esféricos es que su distancia focal siempre es la mitad de su radio de curvatura. Aquí en la fórmula tenemos que la distancia focal es igual a R sobre 2, donde R ya sabemos que es el radio de curvatura. Aquí podemos observar las ecuaciones que vamos a utilizar para los espejos. La primera fórmula nos dice que el aumento es igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Esto es igual a la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Esta fracción con signo negativo. En la segunda fórmula tenemos 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Esto es igual a 2 sobre el radio de curvatura. En la tercera fórmula tenemos que la distancia focal es igual al radio de curvatura sobre 2. Esto para los espejos cóncavos. En la cuarta fórmula tenemos que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia de la imagen más 1 sobre la distancia del objeto. En la quinta fórmula tenemos que la distancia focal es igual al radio de curvatura sobre 2, pero esta vez con signo negativo, y esto será de utilidad para los espejos convexos. En la sexta fórmula tenemos que la altura de la imagen sobre la altura del objeto es igual a la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto, pero esta fracción con signo negativo. Vamos con el primer ejemplo. Ejemplo 1. Se necesita que la imagen reflejada en un espejo convexo sea del 80% del tamaño del objeto cuando éste se encuentre 20 centímetros del espejo. ¿Cuál debe ser la medida del radio de curvatura y a qué distancia se ubicará la imagen reflejada? Aquí en pantalla podemos observar la gráfica de este ejercicio, que es una imagen virtual derecha y de menor tamaño. Ya escuchamos el enunciado del ejercicio. Entonces en los datos tenemos que la altura de la imagen es igual a 80%.
Por lo tanto, la altura del objeto va a ser igual a 0,8 por altura del objeto. La distancia del objeto es igual a 20 centímetros. Como interrogante tenemos el radio de curvatura y la distancia de la imagen. Como primer punto vamos a hallar la distancia de la imagen. Para esto aplicamos la siguiente fórmula, donde la altura de la imagen sobre la altura del objeto es igual a la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Esta fracción con signo negativo. Ahora sustituimos los valores. Altura del objeto es igual a 0,8 altura del objeto sobre la altura del objeto. Esto es igual a menos, que es el de la fórmula, distancia de la imagen, que es la interrogante. Esta es la que vamos a despejar. Sobre la distancia del objeto, que es igual a 20 centímetros. No hacemos uso de la unidad, la ubicamos solo al final. Entonces, aquí cancelamos y cancelamos. Y tenemos que esto de aquí lo vamos a multiplicar por el 20. Este 20, como está en este caso dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Y despejamos la distancia de la imagen. Entonces, menos 20 por 0,8 sería menos 16. En este caso, centímetros. Y nos queda que la distancia de la imagen es igual a menos 16 centímetros. Y así cumplimos con la primera parte que nos pide el ejercicio. Un elemento importante para hallar el radio de curvatura es la distancia focal. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia de la imagen más 1 sobre la distancia del objeto. Procedemos a sustituir los valores. 1 sobre la distancia focal, esta parte nos queda igual porque es la interrogante, es decir, lo que vamos a hallar. 1 sobre la distancia de la imagen, que en este caso es menos 16. Más 1 sobre la distancia del objeto, que es 20. Procedemos a resolver la suma de fracciones. Para esto utilizamos el método de la carita feliz, que consiste en multiplicar los denominadores, menos 16 por 20, para que nos quede la parte de abajo, y para hallar el numerador se multiplica en x. Es decir, 1 por 20 más menos 16 por 1. Resolvemos esta operación y decimos que 1 por 20 ya sabemos que es 20, menos 16 por 1, que es 16, sobre menos 16 por 20, que es igual a 320, pero con signo negativo. Esto es igual 20 menos 16, 4 sobre menos 320. En esta parte simplificamos y nos quedaría 1 sobre 80, negativo. Decimos que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre 80 negativo. Como queremos la distancia focal y no una fracción, lo que hacemos es invertir. El valor que está en el numerador lo pasamos al denominador y lo que está en el denominador lo pasamos al numerador. Sería la distancia focal es igual a menos 80 con su unidad centímetros. Y hemos cumplido con esta parte. Ahora sí podemos hallar el radio de curvatura.
Para esto vamos a utilizar la fórmula de la distancia focal, donde esta es igual a el radio de curvatura sobre 2. Aquí debemos despejar y nos quedaría que el radio de curvatura es igual a 2 por la distancia focal. Sustituimos los valores. Sería el radio de curvatura es igual a 2 por menos 80 centímetros. Multiplicamos este 2 por menos 80 y nos quedaría menos 160 centímetros. Y de esta manera hemos cumplido con lo que nos pedía el ejercicio. Ejemplo 2. Un objeto se encuentra frente a un espejo cóncavo de distancia focal 4 centímetros. Si la distancia objeto es de 2 centímetros, determine su amplificación. Y aquí tenemos en pantalla su gráfica, que es una imagen virtual derecha y de mayor tamaño. Después de haber escuchado el enunciado, vamos a sacar los datos. Entonces, la distancia focal es igual a 4 centímetros, de acuerdo a lo que escuchamos. La distancia del objeto es igual a 2 centímetros. La distancia de la imagen es la interrogante y el aumento es la segunda interrogante. Primero vamos a hallar la distancia de la imagen y aplicamos la siguiente fórmula. 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia de la imagen más 1 sobre la distancia del objeto. Sustituimos los valores. 1 sobre la distancia focal, que es 4 centímetros, no ubicamos unidades, lo hacemos al final, es igual a 1 sobre la distancia de la imagen, que es la interrogante, esta la dejamos igual, más 1 sobre la distancia del objeto, que es 2. Como queremos la distancia de la imagen y está en el segundo miembro, hacemos un intercambio. Todo lo que está en el segundo miembro lo pasamos al primero y lo que está en el primero lo pasamos al segundo. Sería 1 sobre la distancia de la imagen más 1 sobre 2, que es igual a 1/4. Bien, solo dejamos esta fracción. De acá la pasamos al segundo miembro. Decimos 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1/4. Como tenía signo positivo, lo pasamos con signo negativo. Menos 1/2. Y esto es igual a... Empleamos el método de la carita feliz nuevamente. Ya saben en qué consiste. Multiplicamos los denominadores, 4 por 2, 8, y luego multiplicamos en x. 1 por 2, 2, menos 4 por 1, 4. Tenemos que menos 2 octavos. Simplificamos y nos quedaría menos 1/4. Decimos que 1 sobre la distancia de la imagen es igual a menos 1/4. Como solo queremos hallar lo que es la distancia de la imagen y no queremos una fracción aquí, lo que hacemos es invertir. Nos quedaría de esta forma que la distancia de la imagen es igual a menos 4 centímetros, ya con su unidad. Y hemos cumplido con la primera parte del ejercicio. Ya hemos ubicado el valor de la distancia de la imagen aquí. Ahora vamos a hallar el aumento. Para esto utilizamos la siguiente fórmula, donde el aumento es igual a la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Todo esto con signo negativo. Procedemos a sustituir. El aumento es igual a menos la distancia de la imagen
que es menos 4. Ubicamos el signo negativo también, no hay que confundirlo con el menos de la fórmula. Seguimos, la distancia del objeto, que es igual a 2. Entonces, menos por menos más, nos quedaría 4 medios. Simplificamos y esto sería igual a 2. Entonces, el aumento es igual a 2. Y de esta manera hemos concluido con este ejercicio. Muy bien, como vimos, hablamos de los espejos planos y de los espejos esféricos, los cuales se producen o se dividen en cóncavos y convexos. Cada uno tiene sus fórmulas y se deben despejar de la forma correcta para poder realizar un buen procedimiento. Con los ejercicios que planteamos acá hemos consolidado un poco lo que hablamos en la teoría, dejando en claro cada una de las situaciones que se presentan. Espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos hasta una próxima vez. Muchas gracias.